Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial. Hoy es un nuevo día de vida que el Señor nos regala. Hoy es miércoles 17 de julio y el mensaje de la palabra de Dios llega nuevamente a nosotros. Es la bendición de Dios que nos ama, nos bendice, nos guarda, nos protege, nos instruye. Hoy el Evangelio alaba a aquella gente humilde y sencilla que ha apartado el tiempo para recibir el mensaje de la palabra de Dios. Dice el Señor: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Porque desafortunadamente los sabios y entendidos piensan que el único conocimiento auténtico es el que ellos tienen y olvidan que Dios mismo es el que ha dado el conocimiento y la sabiduría, y por lo tanto se rebelan en contra de aquel que nos da a nosotros la capacidad de comprender y de entender su mensaje liberador y salvador. Se niegan, se cierran, y al cerrarse, pues en realidad se excluyen. No es que Dios excluya, no es que Dios retire al que se considere sabio o entendido, sino son ellos mismos que, producto de su prepotencia, de su orgullo, piensan que han agarrado el cielo con las manos y que no hay más sabiduría o que no hay nada más que la razón y la ciencia, y apartan a la fe pensando que son cosas que no tienen fundamento, y se olvidan de todo esto que el Señor dice. La prepotencia, el orgullo es lo que lleva al ser humano a negar la existencia de Dios. Más que la certeza es el orgullo y la prepotencia del ser humano. Como bien nos dice a nosotros en la primera lectura, que me parece tan bonito para comprender el Evangelio el día de hoy, donde el Señor dice: Te alabo y te bendigo, Padre, porque has revelado estas cosas a los humildes y a los sencillos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Y vuelvo y repito, no es que el Señor no muestre su palabra y su salvación a los entendidos, a los sabios, sino que ellos se esconden, se escudan, se apartan, se excluyen, pensando que tienen todo el conocimiento y la sabiduría y que no necesitan de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios hoy en Isaías en el capítulo 10. Así dice el Señor: Ay, Asur, vara de mi ira, bastón de mi furor. Contra una nación impía lo envié, lo mandé contra el pueblo de mi cólera, para entrarlo a saco y despojarlo, para hollarlo como barro de las calles. Pero él no pensaba así. No eran estos los planes de su corazón. Su propósito era aniquilar, exterminar naciones numerosas. Él decía: con la fuerza de mi mano lo he hecho, con mi saber, porque soy inteligente. Cambié las fronteras de las naciones, saqueé sus tesoros y derribé como un héroe a sus jefes. Mi mano cogió como un nido la riqueza de los pueblos, como quien recoge huevos abandonados. Cogí toda su tierra, y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para piar. ¿Se envanece el hacha contra quien la blande? ¿Se gloría la sierra contra quien la maneja? Como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso el Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura, y debajo del hígado le encenderá una fiebre, como incendio de fuego. A esto es que hoy el Evangelio y la palabra de Dios en Isaías nos invitan a reflexionar. ¿Cuál es la prepotencia? ¿Cuál es el orgullo? Si el hacedor de todo es el que te ha dado la sabiduría, incluso por encima de tus conocimientos y de todo tu ser, aunque te niegues a la existencia de Dios, Dios es el que te ha constituido y te ha creado y te ha dado la vida. Y ahí está la palabra que nuevamente nos dice, y Jesús, que alaba al Padre porque ha revelado todo esto a la gente humilde y sencilla que abre su corazón. No se niega al conocimiento, porque no podemos decir que se niegue al conocimiento, no, sino que al contrario, Él se abre al conocimiento, se abre a todo lo novedoso, pero también es humilde y dócil a la palabra de Dios, que por eso es que Jesús
alaba a los humildes y sencillos, porque también hay gente pequeña, humilde o sencilla, pues no podríamos llamar humilde a quien es prepotente, a quien tenga orgullo, aunque siendo pobre, pues se niega a la existencia de Dios. El Señor dice, la palabra de Dios es para quien la acepte, la reciba y la cumpla. Por eso, hermanos, roguemos al Señor para que nos dé la humildad y la capacidad de comprender que Dios es el que nos ha creado por amor y en Él nos alegramos, nos movemos y existimos y en Él encontramos la alegría de nuestra propia salvación. Dios bendiga a aquellos hermanos nuestros que nos piden oración, a quienes dejan sus comentarios. A Dios les bendiga. A donde llegue este evangelio, Dios les bendiga grandemente. Gracias por recibirlo, gracias por compartirlo. Y oramos por la salud de nuestros hermanos enfermos, por todos los que nos piden oración. Oramos también por quien cumple años el día de hoy, 17 de julio. Dios bendiga su vida, su salud y sus proyectos. También oremos por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios nos bendiga.